Muy buenas noches, mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados del broker Active Trades. En la ventana del chat de asistentes también pueden hacer sus preguntas. Si tienen alguna pregunta durante el transcurso de la sesión o algún comentario, lo pueden usar el chat de asistentes. Bueno, muy bien. Bienvenidos a todos a nuestra clase de hoy. Los que han estado con nosotros saben que hemos ido avanzando en diferentes temas. Primero empezamos con lo que es el análisis técnico básico, porque en realidad no fuimos muy profundos en los temas de análisis técnico. Y ahora estamos avanzando más con lo que es el análisis fundamental. De todos modos, vamos a regresar a ver de nuevo el análisis técnico, pero ya más detalladamente. Vamos a demorar un poco más en cada indicador para entenderlo mejor. Ya lo vamos a hacer un poco más avanzado, un análisis técnico un poco más avanzado. Lo que vimos al principio fue más que todo los indicadores más populares, los que más se usan, los más comunes, los que digamos que son los que han sobrevivido a la prueba del tiempo, ¿no? Los que han pasado por todo tipo de situaciones en los mercados financieros y se han probado en diferentes escenarios de expansión económica, de contracción o de recesión. Entonces, esos indicadores, debido a eso, pues se les tiene más confianza, por decirlo así. Bueno, después hemos venido viendo lo que es el análisis fundamental. Tampoco hemos profundizado mucho en el análisis fundamental, pero más adelante vamos a ir tomando temas más puntuales. Hoy vamos a ver lo que es el sentimiento del mercado. Esto es un tema un poco subjetivo, porque depende de la interpretación que uno le dé a lo que está aconteciendo actualmente en los mercados financieros. Bueno, les he dicho en otras ocasiones que aparte del análisis técnico, también es importante aplicar análisis fundamental para entender el contexto de lo que está sucediendo en los mercados en general. Porque no solamente los técnicos nos pueden dar indicaciones hacia dónde puede que llegue el precio de un activo, de pronto hasta, un soporte, una resistencia, pero lo que ocasiona realmente el movimiento del activo o de los mercados son otros factores macroeconómicos, ¿no es cierto? Entonces, el objetivo es identificar el tono, o sea, qué es lo que está sucediendo en los mercados, distinguir cuando domina la búsqueda de rendimiento y cuando pesa la defensa del capital, o sea, cuando hay apetito por el riesgo, que es cuando se está buscando más rendimiento, más rentabilidad, o cuando es que se prefiere más bien proteger el capital. Estamos hablando de los mercados, del sentimiento de los mercados financieros en general, ¿no? Lo que los operadores, los inversores y los traders están sintiendo en general. Estamos hablando de eso. Leer el dólar. La lectura del dólar es importante, así no estemos operando en divisas incluso, porque hace mover otros activos. Recuerden que, por ejemplo, estuvimos viendo lo que eran las materias primas y cómo las correlaciones. La semana pasada vimos lo que son las correlaciones y cómo las materias primas normalmente se mueven a la inversa del dólar porque la mayoría cotizan en dólares en los mercados internacionales. Entonces, el oro, por ejemplo, dijimos que el oro, como cotiza en dólares, cuando el dólar sube, el oro tiende a debilitarse porque baja la demanda por el oro, ya que como el oro cotiza en dólares, la gente o los inversores del exterior que necesitan invertir en oro, necesitan convertir primero su moneda local en dólares. Y entonces, si el dólar sube, esa conversión, eso les va a salir más caro. Entonces, la demanda va a bajar por el oro. Otro factor es que normalmente cuando el dólar sube es porque el dólar está pagando un rendimiento o un interés más alto, ¿no? Las tasas de interés en Estados Unidos están más altas
y el oro no paga ningún interés. Entonces eso también es otro factor que presiona al oro cuando se fortalece el dólar. Entonces sí hay que usarlo como un termómetro de liquidez. También sirve como termómetro de liquidez global, obviamente, porque el dólar también actúa como instrumento de refugio. Cuando hay incertidumbre, indecisión en los mercados financieros, cuando hay, por ejemplo, temores de guerra, temores no sé, de pronto, Dios no quiera, alguna catástrofe natural en algún lugar del mundo donde pueda afectar la economía global. Entonces se van los capitales o los inversores se van a refugiar en el dólar. También vamos a ver lo que es el COT, el Commitment of Traders Report, que es ¿cómo se podría traducir a español? Como el posicionamiento de los operadores. Es un reporte que nos muestra la Comisión de Futuros de Estados Unidos sobre cómo los operadores, los inversores en general, se han posicionado en los activos, en ciertos activos. Ahora lo vamos a ver más adelante. Nos deja saber la acumulación, la saturación o la divergencia. El Commitment of Traders o el reporte de posicionamiento de los operadores nos deja saber precisamente cómo se han posicionado, o sea, si están comprando más, están en posiciones más de largo significa compra, ¿no? O están en corto, que significa venta. Entonces, eso nos ayuda, en cierto modo, nos da cierta, digamos que, visión de hacia qué lado se está inclinando más el mercado, ¿no? Si hacia los largos, hacia las compras o los cortos o las ventas en el activo que estemos analizando o estudiando. El precio sigue siendo el eje, o sea, siempre debemos de enfocarnos en lo que está haciendo el precio. La acción del precio es muy importante, más que los indicadores en sí, cómo se han movido los indicadores, porque recuerden que el precio es lo primero que se mueve. Todos los indicadores que vemos sobre la plataforma, por ejemplo, aquí que estamos viendo la Active Trader, aquí tenemos solamente dos indicadores, la media móvil exponencial de 55 y la de 200 días. Pero antes para poder calcular esa media móvil, cualquiera de las dos, primero hay que ver dónde está el precio, ¿no es cierto? O sea, primero, antes de todos los indicadores, no solamente estos, sino también de los osciladores, como el RSI, el estocástico y todos esos, lo primero que se mueve es el precio. Y después de ahí es que se calcula todo lo demás, el resto de los indicadores. Entonces, por eso es que en realidad el mejor indicador, en mi opinión, es el precio y acostumbrarse a usar lo que se conoce como acción de precio. Claro, obviamente los indicadores son herramientas que nos sirven para muchas cosas y nos ayudan a entender el mercado mejor y todo eso, pero el precio sigue siendo, digamos que lo principal sobre un gráfico. ¿Qué es el sentimiento del mercado? Si hay apetito o aversión al riesgo. El sentimiento resume cómo los participantes del mercado interpretan la información disponible. Datos económicos, decisiones de los bancos centrales, los resultados corporativos, titulares geopolíticos, noticias, ¿no? Noticias geopolíticas, que una guerra, que los aranceles de Trump, que la guerra de Trump, bueno, todas esas cosas afectan a los mercados financieros y el comportamiento del precio, o sea, cómo reacciona el precio a todas esas noticias o esos titulares. Miren que aquí dice que el sentimiento se resume cómo los participantes interpretan la información disponible. La información que tenemos es la misma para todos. Claro, ahí no se puede negar que ciertas personas que tengan información privilegiada, pero digamos que la mayoría no la tenemos, la mayoría de los participantes del mercado no la tenemos y estamos recibiendo la misma información que todos los demás, supongamos, ¿no? Es la misma información, son los mismos datos. Cuando analizamos un gráfico,
vemos las mismas velas, los mismos precios, para todos es lo mismo, pero lo que marca la diferencia es cómo cada uno interpreta esa información. Miren que a esto obviamente hay que aplicarle lo que es la psicología grupal y en el análisis fundamental se usa mucho eso, lo que es la psicología grupal, porque hay que saber identificar cómo es que la gente en general, los participantes en general, ¿no? De los mercados están interpretando esa información, la cual es la misma para todos, pero cada persona la interpreta diferente. Yo uso mucho la analogía, perdón, de, de una película, ¿no? De una película en un teatro, en un cine. Cuando uno va a ver una película, digamos que este gráfico que estamos viendo en este momento es una película y todos estamos en el cine viendo la pantalla, ¿no? Y estamos viendo lo mismo, la misma información. La película es la misma para todos los que estamos en el cine. Son los mismos actores, la misma trama, el mismo guión, ¿no es cierto? La misma música, todo es lo mismo. Sin embargo, cuando termina la película, si tú le preguntas a la gente que va saliendo del teatro, les preguntas cómo les pareció la película. A algunos les habrá parecido buena, a otros les habrá parecido aburrida, a otros les habrá parecido más o menos, pero miren que la información fue la misma. Es la misma película para todos, pero todo el mundo sale con una opinión diferente del cine, porque cada uno la interpretó diferente. Así son los mercados financieros, es la misma información para todos, pero cada uno la interpreta diferente. Y eso es precisamente lo que hace que existan los mercados financieros, porque si todos interpretamos la información igual, entonces no hubiera negociación, ¿no es cierto? Esto es un negocio, aquí se está comprando y vendiendo diferentes activos, por eso se llama mercados, ¿no? Es como un mercado de legumbres, como un mercado callejero, donde se compra y se vende algo, ¿no? Entonces, esto es lo mismo, aquí se está comprando y vendiendo, y si todos tienen la misma opinión, entonces no va a haber quien compre, o sea, si todos quieren comprar, no va a haber quien venda, y si todos quieren vender, no va a haber quien compre. Entonces, por eso es que el mercado existe, porque cada uno piensa diferente. Y aunque el mercado esté subiendo, de pronto hay alguien que piense que no, que eso no va a subir más de ahí y lo venda, ¿no? Y le venda a los que obviamente están comprando y llevando el precio hacia arriba. O viceversa, cuando un mercado está cayendo, cuando el mercado está cayendo, la gente está vendiendo, todo el mundo está saliendo. Recuerden que cuando vemos estos gráficos estamos viendo ese sentimiento del mercado, de los participantes del mercado. Cuando vemos una caída, esto es temor, entra el pánico a los mercados y el precio cae. Cuando vemos una subida es avaricia. Son las dos emociones que controlan los mercados financieros, la avaricia y el miedo. La avaricia, hay un dicho que dice que la avaricia te hace entrar tarde, porque cuando tú ves que eso está subiendo, subiendo, no te quieres perder el movimiento, lo que le llaman FOMO en inglés, ¿no? Por sus siglas en inglés, Fear of Missing Out o miedo de quedarme por fuera, y te hace entrar tarde, ¿no? La avaricia te hace entrar tarde porque ya el movimiento ha pasado, pero tú no te lo quieres perder. Y lo más probable es que cuando entres ya el mercado ha hecho el movimiento y empiece a retroceder. El miedo, por otro lado, el miedo te deja, no te permite aguantar las ganancias. El miedo. Entonces, cuando el mercado está cayendo es porque la gente está vendiendo, pero hay alguien que está comprando. Hay alguien que piensa que esto no va a caer indefinidamente o para siempre y que en algún momento va a devolverse, ¿no? En algún momento va a cambiar de dirección y va a subir. Entonces hay gente que piensa lo contrario. Aunque el precio esté cayendo, hay gente que piensa que el precio va a cambiar de dirección. Y por eso existen los mercados, porque cada uno interpreta la información diferente, ¿no es cierto? Si todos pensáramos lo mismo, si todos pensáramos igual, entonces los mercados no existirían. Ah, otra cosa también interesante es que
el futuro no se puede predecir, porque si el futuro se pudiera predecir entonces todos entraríamos en la misma dirección, ¿no es cierto? Todos compraríamos o todos venderíamos si ya sabemos con anticipación lo que va a suceder, si el euro va a subir o va a bajar o la libra. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Por eso es que aquí no estamos, recuerden que los mercados financieros no estamos tratando de predecir, porque el futuro es muy difícil predecirlo. Y más a largo plazo es más difícil todavía. Es más fácil predecir lo que va a suceder a corto plazo. Por ejemplo, ahora que termine esta clase, ustedes ya tienen sus planes, ¿no? Cada uno tiene sus planes y ya saben lo que van a hacer cuando termine la sesión. Y lo más probable es que suceda lo que suceda, ¿no? Pero predecir o lo que vas a hacer dentro de una semana es un poco más difícil, porque uno no sabe durante el transcurso de la semana si tus planes cambian o algo suceda que haga cambiar tus planes o lo que va a suceder dentro de un mes. Es más difícil todavía porque no sabemos, dentro de un mes pueden suceder muchas cosas, ¿no es cierto? En una semana pueden suceder también muchas cosas. Entonces es por eso que es muy difícil predecir el futuro, sino casi que imposible, ¿no es cierto? Bueno, entonces el sentimiento del mercado es eso, bueno, principalmente decidir no mirar, o en cierto modo sí, como decidir qué es lo que están pensando los participantes del mercado. Obviamente, cuando todos los índices van para arriba, por ejemplo, que el S&P 500, el Dow Jones, el Nasdaq, que todo eso va para arriba, entonces hay optimismo en los mercados, ¿no es cierto? No es una emoción aislada, es una lectura agregada de flujos, posicionamiento, volatilidad y expectativas. Pues sí, hay que tener todo esto en cuenta, por ejemplo, lo que son los flujos de capital. Los capitales tienen vida propia, por decirlo así. Si ustedes se fijan, los capitales se mueven en masa. Cuando hay incertidumbre en los mercados, los capitales se mueven hacia los instrumentos de refugio como el dólar, el yen, el oro, los bonos soberanos de Estados Unidos, de Alemania, ¿no? Que son los considerados pues, los más seguros. Entonces, esos capitales se mueven, esos flujos de capitales se mueven hacia allá. Cuando hay optimismo, cuando hay apetito por el riesgo en los mercados, entonces estos capitales se van a mover hacia los activos de más riesgo, pero obviamente que al mismo tiempo les está generando más rentabilidad. Entonces recuerden que el riesgo de los mercados va de la mano con la rentabilidad, va de la mano con el riesgo, por decirlo así, porque entre los activos, normalmente los activos más arriesgados son los que generan más rentabilidad, los más seguros son los que generan menos rentabilidad. Es por eso que, por ejemplo, los bonos del gobierno, los bonos soberanos, pues no es que paguen demasiado interés o no es que tengan una rentabilidad muy alta porque son relativamente seguros. La volatilidad, ¿cómo se está moviendo? ¿Qué tan rápido se está moviendo la volatilidad? La volatilidad no siempre es que los mercados van para arriba. A veces se confunde la volatilidad con que el activo tiene que estar subiendo. No necesariamente. La volatilidad es simplemente los movimientos bruscos en el mercado, ¿no? Que el precio está subiendo demasiado rápido o cayendo demasiado rápido, o está en ambas direcciones, porque a veces hay alta volatilidad sin una dirección clara. A veces el mercado sube, vuelve y baja rápidamente. Eso es volatilidad porque se está moviendo rápido en ambas direcciones, pero sin una dirección clara. Vamos a ver, por ejemplo, aquí el euro frente al dólar que se movió bastante hoy. Este es el gráfico diario, pero vamos a ponerlo en horas. En horas para ver mejor la volatilidad. Aquí podemos ver en el gráfico bajemos más todavía, pongámosle en 15 minutos. A ver qué se ve aquí en 15 minutos. Bueno, volvamos otra vez más bien a horas, una hora. Aquí en el gráfico del euro frente al dólar de una hora, si ven, hoy estuvo bastante volátil.
Esto fue como el inicio del día, fue como por aquí, de la sesión de hoy. Brincó, primero amaneció al alza, ayer estuvo cayendo, por lo que supuestamente se podría reiniciar el conflicto en Oriente Medio. Después empezó, fortaleció el dólar, después el euro intentó recuperar terreno, volvió y se desplomó. Creo que esto fue cuando Trump dijo que iba a cobrar un 20% de flete en el estrecho de Hormuz, algo así. Eso hizo desplomar el mercado. Después volvió con el dato de inflación. Antes del dato de inflación empezó a subir el euro frente al dólar. Hoy tuvimos el dato de inflación de Estados Unidos. O sea que el dólar empezó a debilitarse. Y cuando el dato de inflación salió muy por debajo de lo esperado, porque el dato de inflación de hoy, el IPC, el índice de precios al consumidor de Estados Unidos, salió muy por debajo de lo que se esperaba, el dólar se debilitó y el euro se disparó. Si ven esta vela larga aquí de una hora, eso fue cuando salió el dato de inflación por debajo de lo esperado. Después de ese dato hubo la comparecencia de Kevin Warsh, el nuevo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, y eso hizo que el precio volviera a bajar. En esos momentos también creo que estuvo hablando Trump sobre el conflicto en Irán. Y bueno, retrocedió hasta esta zona de medias móviles. Miren cómo esta media móvil de 200 periodos en el gráfico de una hora actúa como soporte, y aquí ya se frena e intenta rebotar hacia arriba. Vamos a ver mañana cómo continúa el euro frente al dólar, pero lo que les quería mostrar es la volatilidad, que si ven que en realidad no tiene. El día empezó como por aquí y cerró por acá. En realidad, pues sí subió, si lo comparamos, pues sí cerró un poco más arriba, pero mire que durante el día estuvo arriba, después abajo, después arriba, después abajo. Esto es alta volatilidad sin una tendencia clara, sin una dirección clara. Eso era lo que les quería explicar con esto de la volatilidad. La narrativa es la historia dominante detrás del movimiento. O sea, esto es importante también porque a veces los mercados, dependiendo de lo que está sucediendo en los mercados financieros, los participantes o los operadores, cuando hablamos de los participantes es para resumir todo, ¿no? Los inversores, los traders, los operadores, ¿qué es a qué es lo que más le están prestando atención? Si a tipos de interés, si a la inflación, si al mercado laboral, si a los aranceles de Trump, a la guerra de Trump. Entonces eso obviamente hay que estar al tanto de eso. Por eso es que también uno tiene que en las mañanas leer las noticias financieras, estar al tanto de lo que está sucediendo a nivel global. Las posiciones, esto ya tiene que ver también con el COT, o sea, si hacia dónde se están cargando más las posiciones, hacia los largos o los cortos. La pregunta clave es, ¿el mercado está pagando por crecimiento o protegiéndose de una amenaza? Está pagando por crecimiento, quiere decir que si pagando por crecimiento quiere decir que los inversores están tomando riesgo buscando un crecimiento más grande o una rentabilidad más amplia, ¿no? Bueno, el precio y el sentimiento, confirmación, contradicción o advertencia temprana. Cuando el precio sube y el sentimiento acompaña, el movimiento suele tener mejor respaldo. Pues sí, obviamente. O sea, lo que les estaba comentando ahorita, que cuando hay optimismo y vemos que el S&P 500, el Nasdaq, el Dow Jones y esos índices están al alza, están subiendo y hay optimismo, pues obviamente lo que más se espera es que sigan subiendo. A veces hay divergencias, ¿no? Como ahorita vimos la palabra divergencia, y es cuando los precios están subiendo, pero no hay, el sentimiento del mercado hay pesimismo. Nosotros nosotros vimos una clase sobre diferentes indicadores económicos, y en esa clase vimos que hay indicadores de inflación, hay indicadores del sector de empleo o del sector laboral,
¿no es cierto? Hay diferentes tipos de indicadores y también hay indicadores de consumo, que por ejemplo el sentimiento del consumidor, que eso también nos deja saber pues el sentimiento del mercado, ¿no es cierto? El sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan o el sentimiento del consumidor del CBOT, creo que es el BD, Conference Board, el CB, Conference Board. Si el precio avanza, pero el posicionamiento se debilita, eso es una divergencia, entonces quiere decir que aunque el precio esté subiendo, pero el sentimiento del mercado es pesimista, lo más probable es que cambie de dirección. Cuando el precio cae, mientras los refugios ganan demanda, la lectura defensiva gana peso, o sea que este sería todo lo contrario. Si el precio está cayendo y al mismo tiempo suben los activos refugio, los que les mencioné, el oro, el yen, los bonos y eso, quiere decir que en realidad el sentimiento es pesimista y el precio está acompañando a ese sentimiento pesimista, ¿no? Pero miren que no necesariamente tiene que estar cayendo el precio, o sea, si el oro sube, si los bonos suben, si el dólar sube, sí, están subiendo, pero es porque los capitales se están refugiando en esos activos. La contradicción o la divergencia no obliga a entrar en contra, obliga a reducir la confianza ciega en la tendencia. No quiere decir de que si de pronto hay una divergencia, no quiere decir de que, bueno, entonces si el sentimiento es pesimista, pero el precio los precios están subiendo, quiere decir que van a cambiar de dirección, vamos a vender, vamos a entrar en corto. No necesariamente, lo que te dice es que de pronto reduce la exposición, reduce el tamaño de la posición que tienes abierta o ajusta tu stop loss, porque posiblemente haya un cambio de tendencia. ¿Qué es el apetito por el riesgo? El apetito por el riesgo es cuando, bueno, aquí lo dice, cuando el mercado busca más rendimientos y acepta una mayor exposición, lo que les estaba comentando, o un mayor riesgo, ¿no? Porque entre más riesgo, pues se espera que uno reciba mayor rendimiento. Las acciones cíclicas, como lo dice su nombre, se mueven con los ciclos económicos. Recuerden que tenemos el ciclo de expansión económica, ¿no es cierto? Contracción, expansión. Entonces, estas acciones se mueven dependiendo del ciclo económico en el que estemos. Son, por decirlo así, de gasto, el gasto de artículos de lujo, o no necesariamente de lujo, sino también, por ejemplo, en el invierno pues se consume, digamos que se consumen ciertos productos más que otros, que en el verano por el calor, ¿no? Entonces eso es las acciones cíclicas que se mueven con los ciclos económicos. Las divisas emergentes, normalmente para que las divisas emergentes, como las divisas de nuestros países en América Latina, para poder fortalecerse, necesitan que la economía global sea fuerte. Cuando la semana pasada que estuvimos hablando de correlaciones, estuvimos hablando también de las correlaciones, por ejemplo, de las divisas y los índices de bolsa de América Latina con la economía china. Debido a que China es el principal consumidor de materias primas en el mundo, también se ha convertido en uno de los principales clientes de las materias primas de América Latina. Entonces, si la economía china muestra señales de expansión, quiere decir que los chinos van a demandar o van a consumir más materias primas, van a comprar más materias primas de América Latina. Eso fortalece los índices latinoamericanos y también fortalece sus divisas. Las divisas emergentes, por eso es que dependen mucho de lo que esté sucediendo en la economía global. Estoy hablando de China, pero obviamente también incluye Estados Unidos, porque en realidad, aunque China sea el principal consumidor de materias primas en el mundo, la primera economía más grande del mundo sigue siendo la de Estados Unidos. Y bueno, hablando de materias primas, obviamente pueden recibir apoyo si la demanda a futuro mejora.
En modo riesgo, cuando hay apetito por el riesgo, el capital sale de los activos refugios y busca activos con mayor volatilidad o beta, ¿no? En el mundo financiero, cuando hablan de beta, hablan de activos que están muy volátiles, que tienen alta volatilidad. La señal es más confiable cuando los índices, el crédito, las divisas y las materias primas apuntan en la misma dirección. Bueno, la aversión al riesgo es todo lo contrario. La aversión al riesgo es cuando los inversores no buscan activos de refugio, ¿no? Cuando hay temor en el mercado, cuando hay miedo, cuando hay incertidumbre también, cuando no se sabe lo que va a suceder, entonces aumenta la aversión al riesgo. El dólar se fortalece porque es un activo refugio, los bonos soberanos también son activos refugio, y el oro que también puede recibir como flujos y actuar como un activo refugio, pero con el oro también hay que tener algo en cuenta que no paga intereses. Entonces acá abajo dice, si el problema viene de inflación y tasas altas, el oro puede comportarse distinto a un episodio de pánico financiero. O sea, el, si las tasas se mantienen altas por cuestión de inflación, entonces lo más probable es que el oro no se fortalezca porque más bien se va a fortalecer el dólar. ¿Por qué? Porque los intereses están más altos. Recuerden que el oro no paga intereses. Entonces, como el oro no paga ningún interés, la gente prefiere refugiarse en el dólar. ¿Ok? Esto también es importante. La aversión al riesgo no siempre castiga a todos los activos por igual. Pues es precisamente lo que le estaba diciendo ahora un momento, ¿no es cierto? Que pueda que haya aversión al riesgo en los mercados y caigan lo que son las acciones, ¿no? Las acciones caerían, los, los, los activos que son de más alto riesgo bajarían, pero suben los activos refugio. Entonces, por eso es que en realidad pues, no afecta a todos los activos por igual. Cuando el sentimiento del mercado, vamos a ver, esto se podría usar como una lista como una lista para revisar, digamos que para ver en qué modo está el mercado, si está en modo riesgo o en modo defensivo. Cuando el mercado está en modo riesgo, los índices están al alza, ¿no? El S&P 500, el Nasdaq, todo eso. El crédito es más tranquilo, o sea, las tasas de interés están más abajo, el dólar el dólar cae porque el dólar deja de actuar como instrumento de refugio y los inversores prefieren otros activos que den mayor rentabilidad. Las divisas emergentes también se fortalecen cuando hay apetito por el riesgo en los mercados y las materias primas también. Cuando el sentimiento es defensivo o hay aversión al riesgo, las bolsas bajan, los índices de bolsa bajan, la volatilidad puede aumentar. Claro que la volatilidad también puede aumentar cuando hay apetito por el riesgo. Demanda de liquidez en dólares, porque los dólares aumentan porque la gente se refugia en dólares, los bonos también se refugian en los bonos y en el oro. Dice, no busques una señal perfecta, busca coherencia suficiente para no operar contra el régimen dominante, o sea, contra la tendencia dominante. Bueno, ahora vamos a pasar con lo que es el dólar. El dólar es, aquí dice que es un termómetro global y sí, porque es que es la divisa más comercial, ¿no? Es la divisa más comercial en el mundo. Y como les decía, la mayoría de los bienes básicos, de las materias primas, cotizan en dólares en los mercados internacionales. Entonces, por eso hay que ponerle cuidado al dólar, actúa como un indicador más. El dólar por sí solo actúa como un indicador.
Un dólar fuerte puede señalar búsqueda de liquidez, expectativas de tasas altas o mayor apetito por el riesgo estadounidense, o sea, mayor apetito por los bonos soberanos estadounidenses. Un dólar débil puede acompañar un ambiente de mayor confianza, caída de rendimientos reales o rotación hacia activos fuera de Estados Unidos. El dólar no lo explica todo, pero suele ser una pieza principal o central para las divisas, el oro, el petróleo y los índices globales. Bueno, aquí hay algo interesante. Y, por ejemplo, el DXY o el DXY, que es el índice, estas son el símbolo para el índice del dólar, es una canasta. El índice del dólar es una canasta donde se mide la fuerza del dólar, más bien se mide la fuerza del dólar frente a una cesta o una canasta de divisas. Entre ellas está el euro, la libra, el franco suizo y el yen y demás divisas. Pero el que tiene más peso en el índice del dólar es el euro. El euro ocupa como el 60%, casi el 60% creo del índice del dólar. Es el que tiene más peso. Es por eso que en los gráficos, cuando comparamos, por ejemplo, aquí tenemos el euro frente al dólar y acá al lado podemos poner el índice del dólar que está acá arriba. Y si los comparamos a los dos, vamos a ponerlos los dos en diario, se mueven, ¿sí ven que se mueven en dirección contraria? Entonces, mientras el índice del dólar estuvo subiendo y aquí se consolidó o retrocedió a la baja, el euro frente al dólar estuvo cayendo y aquí se consolidó o retrocedió al alza. ¿Sí ven que son dos tendencias diferentes? Este es al alza y este es a la baja. ¿Por qué? Porque el índice del dólar, el índice del dólar contiene como el peso más grande lo tiene el euro y por eso se mueven en direcciones contrarias. Cuando el euro frente al dólar está cayendo, ¿qué quiere decir? Que el dólar se está fortaleciendo, ¿no es cierto? El euro se está debilitando y el dólar se está fortaleciendo. ¿Por qué? ¿Es porque está sucediendo algo malo en Europa o porque está sucediendo algo bueno en Estados Unidos? Eso no lo sabemos, porque eso ya tendríamos que, de hecho eso lo podemos determinar o comparar con el índice del dólar. Por ejemplo, si el índice del dólar está subiendo y el euro frente al dólar está cayendo, es más que todo, o lo más probable es porque es fortaleza del dólar y no tanto debilidad en el euro. Si el índice del dólar no cae demasiado, pero el euro sube, entonces es más fortaleza en el euro que debilidad en el dólar, ¿no? Porque el dólar no ha caído demasiado, no es que el dólar esté muy débil, sino que más bien algo sucedió en Europa y el euro se está fortaleciendo. Entonces el índice del dólar nos puede ayudar a comparar, a mirar si en realidad, por ejemplo, en estas paridades como el euro frente al dólar o la libra frente al dólar, todos los cruces con el dólar, ¿no? Si es el dólar el que está fuerte o es la libra en este caso la que está fuerte. También podemos compararlo con el dólar frente al yen. Estos sí suben en la misma dirección, porque en este caso sería, el dólar es la divisa base y el yen es la divisa cotizante. Entonces miren que sí tienen la misma tendencia. ¿Sí ven? Los dos están subiendo. Bueno, entonces el índice del dólar nos puede ayudar a comparar, a mirar si es el dólar el que se está fortaleciendo o la otra divisa. ¿Para qué sirve? Ayuda a validar si el movimiento de una paridad viene del dólar o de la otra moneda. Bueno, esto ya lo acabé de decir. No mide directamente las monedas emergentes ni todos los cruces relevantes. Bueno, sí, porque se lo podemos comparar con monedas emergentes porque obviamente podemos comparar el índice del dólar con lo que está sucediendo. Claro que no. La correlación no es muy confiable. Me refiero a la correlación entre, por ejemplo, el dólar frente al peso colombiano, el dólar frente al sol peruano, el dólar frente al peso mexicano,
el dólar frente al peso chileno o el dólar frente al peso argentino, comparar esos cruces que son monedas emergentes o divisas emergentes con el índice del dólar. Porque es que sucede que la dirección de las divisas de aquí, de América Latina, no depende solo de lo que esté sucediendo en Estados Unidos con el dólar, sino que también depende de otros factores como lo que estamos hablando hace un momento sobre las materias primas. Por ejemplo, México, Brasil, Colombia, que son de los principales productores de petróleo en la región, cuando el petróleo sube, van a recibir más dólares por la venta de ese petróleo y eso fortalece la divisa local de esos países. Entonces no solo depende de lo que esté sucediendo en Estados Unidos, también depende de lo que esté sucediendo en otras partes del mundo a nivel global y lo que esté sucediendo obviamente internamente en cada país de esos. Porque por ejemplo, el peso colombiano que ha estado ganando mucho terreno frente al dólar últimamente, ha sido apoyado por esos factores, por el petróleo, por las tasas de interés de Estados Unidos, que si van a bajar, que no van a bajar, por incertidumbre en los mercados, por otras, ¿no? Pero también por razones locales o internas de Colombia, que es la deuda externa, la deuda en dólares. El gobierno se endeuda en dólares y entonces al endeudarse en dólares van a entrar más dólares a la economía colombiana y eso apoya, irónicamente, apoya al peso colombiano. ¿Por qué? Porque hay más dólares en circulación, ¿no es cierto? Hay más la economía está siendo inundada por dólares y eso apoya a la moneda local. El dólar se puede usar como una brújula, no como una sentencia definitiva. Sí, obviamente, esto es otro indicador más, el índice del dólar, pero también hay que usarlo en contexto con otros indicadores y con otras herramientas. Bueno, aquí mencionan algo de lo que yo les estaba explicando hace un momento sobre el euro y el índice del dólar. Las tasas, las expectativas, o sea, las proyecciones a futuro y el dólar. Los datos de inflación, el empleo, el crecimiento modifican las expectativas de tasas. Por eso es que cuando salen los datos de NFP de Estados Unidos, el dólar se mueve, ¿no es cierto? El euro frente al dólar se mueve mismo, la libra frente al dólar, todos los cruces con el dólar se mueven porque dependiendo de cómo esté el empleo, así también depende de si la Reserva Federal dónde va a mantener las tasas de interés, para dónde van, si las van a subir o las van a bajar. La sorpresa importa más que el dato aislado. El precio reacciona contra lo que ya se estaba descontando. Esto es importante. Hay un dicho que es en los mercados que dice que comprar el rumor y vender la noticia o el hecho. Los mercados, recuerden que los mercados financieros son un mecanismo donde se descuentan las noticias y los precios se mueven a futuro. Los precios, cuando vemos un gráfico, cuando estamos en la gráfica y vemos todos esos movimientos en un gráfico, es porque los precios se están ajustando a donde deberían de estar a futuro, no ahora. Por eso es que hay que saber diferenciar lo que es el precio de mercado de una acción, por ejemplo, de una empresa. El precio de mercado es diferente al precio real de la empresa, ¿no? El precio del mercado puede favorecer a la empresa y ser mucho más alto de lo que realmente vale la empresa físicamente, o puede castigar a la empresa. El precio de mercado puede estar por debajo de lo que realmente vale la empresa. La empresa puede valer mucho más físicamente, pero los participantes del mercado o el mercado en general no le tiene confianza a la empresa y está castigándola, haciendo caer el precio o vendiendo sus acciones, ¿no? Lo cual ocasiona que caiga el precio de la acción de esa empresa. Bueno, el COT, ya vamos a ver lo que es el COT. Esto se usa como otro indicador. El COT es semanal, esto sale cada viernes. Todos los operadores, estos en Estados Unidos, todos los operadores, los inversores,
de todos los sectores de divisas, de bienes básicos, de materias primas, de índices, de acciones. Tienen que tienen que hacer un reporte a lo que es la CFTC, la Commission, a ver, que por acá la tengo, aquí, Commodity Futures Trading Commission. Esta es la página web de la CFTC, que son los que reportan el COT, ¿ok? Aquí dice Commitment of Traders, este es el Commitment of Traders, y aquí podemos escoger los diferentes sectores, agricultura, electricidad, metales. Acá abajo tenemos todos los futuros por ejemplo, de la Bolsa Mercantil de Chicago. Por acá está la Bolsa Internacional de Commodities, ¿no? International Commodities Exchange de los Estados Unidos. Vamos a darle aquí, por ejemplo, donde dice Long Forma, y aquí nos sale este montón de números. Este montón de números lo que nos dice, en realidad acá, vamos a fijarnos acá arriba donde dice, acá dice no comercial, acá dice comercial, y acá dice posiciones no reportables. Bueno, comercial, esto es fácil de entender, aunque tiene muchos números, en realidad, no se asusten por todo ese montón de números, en realidad es fácil de entender, de interpretar. No comercial son los especuladores, básicamente. Estos son las posiciones, aquí están las posiciones en largo o en compra, y aquí están las posiciones en corto. Este es, a ver, veo, este es el algodón. Este es el algodón, acá atrás, acá arriba está el activo, y si bajamos, acá vemos que está el cacao, aquí está el cacao, el azúcar número 11, el café, ¿no? Bueno, entonces digamos que nosotros estamos operando en azúcar o en cualquiera de estos activos. Estas son el long son las posiciones de compra, los contratos de compra que han hecho durante la semana pasada, porque esto es semanal, esto se actualiza semanal. Short son las ventas. Entonces, no comercial son los especuladores, pueden ser el pequeño especulador como nosotros, pueden ser las instituciones grandes, los bancos que están especulando. Los comerciales son en realidad empresas multinacionales que venden sus productos en el exterior y necesitan participar del mercado. No están especulando, ellos no están tratando de beneficiarse porque el precio suba o caiga, sino que más bien están haciendo coberturas. Entonces, por ejemplo, este es el azúcar. De pronto un exportador de azúcar que está comprando azúcar, de pronto vende unos contratos de azúcar para protegerse en caso de que el precio del azúcar caiga. Entonces vende unos contratos en corto, en short. Entonces, los comerciales, en esto no nos vamos a fijar en realidad, porque estos son empresas que están haciendo coberturas más que todo. Pueden ser coberturas también con divisas, por ejemplo, una multinacional que vende productos en el exterior y les pagan en dólares. Y entonces, yo quiero, por ejemplo, digamos que quiero garantizar una tasa de cambio para mis dólares. Yo no estoy especulando, yo no estoy tratando de ganar de que si el dólar sube o baja. No, yo lo que quiero es garantizar una tasa de cambio, garantizarme una tasa de cambio la misma durante los próximos 3 o 6 meses, por ejemplo. Eso es lo que yo quiero, como un comerciante, ¿no? No un especulador. Acá, donde dice no comercial, estos son los especuladores y estos son los que nos vamos a fijar. Y acá donde dice posiciones no reportables, que nos fueron reportados. Estos normalmente son los retails o los operadores, los pequeños operadores como nosotros. Este es importante también tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque comparar lo que son, olvidémonos de este comercial, como les dije, olvidémonos de esto porque esto pues en realidad no nos afecta a nosotros como operadores. Nos vamos a fijar en el no comercial,
y en las posiciones no reportables. Porque los no comerciales normalmente son instituciones grandes, ¿no? Estos son los pequeños inversores. Y lo que queremos hacer nosotros es estar posicionados como están posicionadas las instituciones grandes. No necesariamente como estén posicionados el pequeño inversor. Entonces, por ejemplo, aquí en el azúcar, tomemos por ejemplo el azúcar, miren que hay más posiciones cortas, ¿sí ven? Que hay 322.583 cortas, o sea, en venta, y en compra solo hay 263.000. Entonces, se está inclinando más, las instituciones se están inclinando más a las ventas. En cambio, miren que el pequeño inversor está inclinado más a la compra. Miren que hay más compras que ventas por parte de los pequeños inversores. ¿Sí ven? Entonces, vamos a verlo. Vamos, ya este es el azúcar número 11. Vamos a verlo en el gráfico, a ver qué está sucediendo. Según estos números que estamos viendo así por encima, hay más contratos en venta por las grandes instituciones. ¿Será que el azúcar está cayendo? El pequeño inversor, ¿por qué está comprando? ¿Será que el pequeño inversor está creyendo que de pronto el azúcar ya ha llegado a un suelo y va a cambiar de dirección? ¿O ya cambió de dirección al alza? Vamos a verlo. Vale la pena ir a la plataforma. Aquí la tenemos. Bueno, vamos a buscar el azúcar. Vamos a ver si de pronto lo encontramos por aquí o en los commodities. Bueno, vamos a ampliar esto y por aquí no está el azúcar. Bueno, si no está, lo buscamos. Vamos a buscar el azúcar. Aquí está. Pues pongamos este, que es el cash. Vamos a ponerlo en semanal para ver la tendencia más a largo plazo. Miren que en semanal el azúcar viene cayendo, ¿sí ven? Yo me imaginé por lo que nos estaba diciendo el COT, ¿no? El COT nos estaba diciendo que, aquí lo tenemos, que hay más posiciones en venta. Hay más posiciones en venta que en compra. Y el gráfico nos lo confirma, que el azúcar viene cayendo. Viene cayendo. Ustedes sí ven que aquí en el COT, el pequeño inversor, hay más posiciones de compra que en venta. No es mucha la diferencia, pero sí hay más. De 74.000 a 78.000, hay 4.000 contratos. Estos son contratos. Y un contrato de esos, no sabemos qué tan grande sea cada contrato, pero un contrato de esos puede ser inmenso. Entonces multiplicamos por 78.000 contratos. Entonces imagínense cuántos contratos hay ahí. O cuántas posiciones hay ahí. Y esto es ¿por qué es esto? Porque el pequeño inversor está apostándole que el azúcar empiece a cambiar de dirección al alza. Pero las grandes instituciones todavía no. Las grandes instituciones todavía no. Entonces, el COT, a mí me gusta y me parece muy interesante estos reportes, porque en cierto modo te ayudan a operar como las grandes instituciones. Porque aquí tú vas a ver cómo están posicionados las grandes instituciones y cómo están posicionados los pequeños inversores. Aquí tenemos el café. Bueno, vamos a ver aquí en el café, con el café, ¿qué pasa? En el café hay más contratos de compra que de venta. Y aquí también hay más contratos de compra que de venta. En el café los pequeños inversores sí están más en línea con las grandes instituciones en el café. O sea que el café ha empezado a cambiar de dirección al alza, ¿no? Porque venía cayendo. Vamos a ver, pongamos el café que por aquí lo teníamos. Bueno, aquí está el café. Gráfico semanal. Sí, cambió de dirección. O está cambiando, ha estado cambiando de dirección. Porque miren que venía cayendo el café, venía cayendo. Y últimamente, esto es semanal. En las últimas semanas,
3, 4, lleva 5 semanas cerrando en positivo. Esta semana pues todavía falta para que cierre esta semana. Vamos a ver si esta semana la cierra en positivo. Pero la semana pasada completó 5 semanas consecutivas cerrando en positivo el café, más bien retrocediendo al alza. Pero sí, acá en el COT nos muestra que efectivamente hay más contratos de compra que de venta en el café. Entonces, interesante, ¿no es cierto? Este COT. Bueno, aquí dice que su valor no está en adivinar la vela siguiente, sino en detectar acumulación, exceso, cobertura y posibles cambios de presión. Sí, bueno, aquí explica lo que les expliqué a ustedes, lo que son los comerciales, lo que son los no comerciales y los no reportables, ¿no? Esto ya lo vimos. Los comerciales, los no comerciales y los no reportables. Posición neta. Bueno, los no comerciales, como les digo, nos vamos a fijar en los no comerciales. Si aumentan los largos, si reducen los cortos, lo más probable es que el precio esté viendo algo, porque acuérdense que estas son grandes instituciones y estas grandes instituciones pues obviamente tienen mejores herramientas que el pequeño inversor. Tienen un equipo trabajando para ellos mucho más grande, tienen acceso a más información, no solamente más información, sino también información, la información les llega más rápido. Y si ellos empiezan a cambiar sus posiciones o su dirección, si empiezan a cambiar de largos a cortos o de cortos a largos, entonces hay que ponerles cuidado porque saben algo, ¿no? Saben algo. Bueno, ya prácticamente se nos acabó el tiempo. Riesgos de saturación. Bueno, el Commitment of Traders, el SSOT, también nos ayuda a que, por ejemplo, cuando hay demasiado, lo que nosotros le decimos cuando vemos sobre el gráfico, decimos que está sobreextendido. Eso también lo podemos ver en el reporte, porque, por ejemplo, cuando estamos viendo un gráfico y vemos que el precio está muy al alza, por ejemplo, aquí el café cuando estuvo subiendo todo este tramo, decimos que cuando estaba por acá, decimos que estaba sobreextendido porque ha subido demasiado y demasiado rápido. También es la velocidad con la que suba. Y si el commitment of traders también hay demasiados contratos de compra, entonces eso nos deja saber que también no necesariamente que vaya a cambiar de dirección, porque eso no nos deja saber al 100% que el precio va a cambiar de dirección, pero sí que puede haber una corrección bajista y que van aumentando las probabilidades de un retroceso o de una corrección. Aunque obviamente el precio puede seguir subiendo. Recuerden que cualquier cosa puede suceder en los mercados financieros. Pero entre más posiciones en largos hayan, más van aumentando las probabilidades de que de pronto suceda una corrección o cambie de dirección el precio. Recuerden el contexto, estamos hablando del café, también hay que tener en cuenta en eso. El café es un commodity y es un commodity soft. Los soft son los bienes básicos blandos, que son más que todo los granos. El café, el maíz, la soya, el trigo, esos son los blandos, las materias primas blandas o los bienes básicos blandos. Estos bienes básicos como el café, la soya, el trigo, el maíz, dependen del clima. El café es muy afectado por el clima. Precisamente esta subida que se pegó en este tramo fue porque había sequías en Brasil y en Vietnam. Vietnam y Brasil son los dos principales productores más grandes de café en el mundo. Colombia está como en tercer lugar, pero de hecho eso le favoreció a los caficultores colombianos porque mientras en Brasil había sequía y en Vietnam, lo cual ocasionó que el precio se disparara, en Colombia la cosecha continuó normal. Entonces antes aumentaron la cosecha en Colombia y aprovecharon esta subida que se pegó el precio del café. Después volvió a bajar, miren cómo retrocedió,
Miren todo lo que corrigió el café desde el 432 al 240. Estos son centavos de dólar por libra, o sea que estos son $4.32. Llegó a caer a $2.40. Porque regresó el buen clima a Brasil. Regresó el buen clima a Brasil, buena cosecha, aumentó la cosecha y el precio cae. ¿Por qué está subiendo? Porque volvió otra vez el mal clima a Brasil. Entonces, si ven cómo el clima afecta el precio de estos bienes básicos blandos, lo que el café, el maíz, todo esto, pues que todas estas estos productos que son afectados por el clima. Entonces, eso también hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? Todos esos detalles. El contexto, hay que tener en cuenta el contexto de todo. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Espero que les haya parecido interesante esta charla. Es puro análisis fundamental, yo sé, a veces se puede volver un poquito aburridor, pero es bueno aprender de todo esto. Ya después, más adelante, vamos, como les dije, más adelante volveremos al análisis técnico y a ver ya más al detalle diferentes indicadores, estrategias, técnicas y más tips para, para que llevemos a cabo una mejor operativa. Bueno, muchas gracias a todos y que tengan una feliz noche. Hasta luego.